Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias de Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues hace un par de horas confirman la detención del R1, autor intelectual del deceso de Carlos Manso. Resulta que fue liberado, según la información que se tiene, no ahorita, en el pasado fue liberado pese a 5 procesos penales. Hoy en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra tras las rejas. Derivado de esta captura, una de las primeras que se pronunció fue Grecia Quiroz, viuda de Manso, hoy alcaldesa de Uruapan, y se pronunció de una manera curiosa. No únicamente reconoció, porque sí, reconoció el trabajo de Omar García Harfuch del Gabinete de Seguridad de la Presidenta, pero no solo eso, sino que también mandó una indirecta dando a entender que, ok, ya cayó el que hacía el trabajo sucio, pero todavía falta que caigan los que dan las órdenes con corbata puesta. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en la entrevista con López Dóriga, destacó que la percepción de la inseguridad disminuyó por lo menos 3 puntos. Siguen llorando por la censura. Ahora hasta Kenia López Rabadán, indignadísima porque el Tribunal Electoral sancionó a Alejandro Alito Moreno. ¿Se dan cuenta que son lo mismo? Son exactamente lo mismo. Dice Laura Itzel Castillo, presidenta nacional, presidenta, perdón, de la Cámara de Senadores. O sea, se responden de presidenta a presidenta, una de la Cámara de Diputados, otra de la Cámara de Senadores. Dice Laura Itzel, aquí no hay censura. No existe censura. A mí quien me sorprendió por el contexto político en el que vivimos fue Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, ese mismo que hace un par de días reconoció que la oposición estaba haciendo retroceder a Morena, hoy, milagro, respalda la decisión del INE al sancionar al PRI y a Alito Moreno. ¿Por qué me parece increíble? Porque este es el que protege a Alito. Si Alito Moreno no ha sido desaforado, principalmente es por Ricardo Monreal. Y para que no les quede dudas, vamos a escuchar al consejero de línea, Arturo Castillo, quien aclara del por qué las medidas cautelares contra Alejandro Alito Moreno. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y quiero que empecemos leyéndoles esta información. Este jueves 30 de julio, o sea, literalmente es un par de horas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1, quien fue señalado como el autor intelectual del homicidio del expresidente de Uruapan, Carlos Manso, asesinado en noviembre del año 2025. De acuerdo con Harfuch, es señalado como el líder de los Rs, una de las células criminales más violentas vinculadas al cártel de Jalisco Nueva Generación, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en el propio estado de Jalisco. El R1 ya había sido previamente señalado como parte del cártel y acusado por delincuencia organizada. Ojo con esto, el 24 de noviembre del 2022, el R1 fue nombrado en una conferencia de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, López Obrador ya lo traía entre ceja y ceja. El entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, dijo que el 19 de noviembre de ese año Ramón Álvarez egresó del Ceferezo número 11 tras ser ordenada su liberación por parte del juzgado primero del Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. O sea, la corte de Norma Piña ya lo había liberado. Pues bueno, cae quien presuntamente fue el artífice
de este lamentable suceso, pues que nos llevó o que llevó como conclusión el deceso de Carlos Manso. Grecia Quiroz fue la primera que se pronunció al respecto después de esta detención. Primero, reconoció la labor del Gabinete de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero también mandó una indirecta bastante directa. Dando un poco al tuit de Grecia Quiroz, de la alcaldesa de Uruapan, que acabamos de leer y que acaba de poner hace unos minutos a través de su cuenta de Twitter, mientras lo leía, me di cuenta de que tenía unas imágenes y no alcancé a bajar las imágenes completas que estaban dentro de este tuit, pero llama la atención, por supuesto, que en una aparezca Carlos Manso, la imagen de su esposo, pero en otra también, una de las que he señalado en varias ocasiones, la propia alcaldesa, aparece Leonel Godoy, el exgobernador, abrazado a Roldán Álvarez Ayala, el expresidente municipal de Apatzingán y hermano del R1. Si usted nos está acompañando en Telefórmula, esta es la imagen que aparece también junto con este tuit. Entonces también mencionarlo, por supuesto que tiene y toma relevancia después de las palabras de la propia. Pasando un poco al tuit de... Claro que toma relevancia, prácticamente lo que está diciendo Grecia Quiroz es, ok, ya agarraron al que se manchó las manos, vayan por el que dio la orden. Recordemos que la hoy alcaldesa de Uruapan sigue señalando lo que en su momento señaló el propio Carlos Manso, de que si algo le llegaba a pasar, iba a recaer la responsabilidad sobre Leonel Godoy, el morenista. Mucho ojo, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en las próximas horas. Por lo pronto, Omar García Harfuch destaca la percepción de inseguridad, ya que sigue disminuyendo. Bien, entonces, de prioridades estamos: crimen organizado, complicidades del crimen organizado, extorsión, violencia, inseguridad, que ha habido una percepción de que se está mejorando eso mismo, sí, la percepción de seguridad, como que se está reduciendo la percepción de inseguridad en algunos lugares que parecía imposible. Sí, la percepción de seguridad, en la última que sacó Ensu, sí, todavía falta muchísimo por hacer, muchísimo, pero es importante decir que bajó 3 puntos comparado con el año pasado. No es lo suficiente, pero bajó. Entonces tenemos que continuar que baje la percepción. Qué gran secretario es Omar García Harfuch, a pesar de que los números avalan su gran trabajo, él sigue diciendo, falta mucho por hacer. Cualquiera diría en el lugar de Harfuch, no hombre, yo ya salí con mi chamba, ya disminuí la percepción de inseguridad, yo con eso me quedo y aquí me mantengo los 2 añitos o los 3, 4, 5, 6 que me queden restantes a cargo de esta secretaría, dice Omar García Harfuch. No, ha reducido, sí, y es importante reconocerlo, pero esto apenas va empezando. Se escandaliza la diputada eterna plurinominal, hoy presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, tras la decisión del Tribunal Electoral del INE, quien pues sancionó a Alejandro Alito Moreno. ¿Por qué? Pues básicamente por andar de hocicón, básicamente por andar de hablador, por estar señalando, cayendo en la mentira, porque pues no cuenta con las pruebas para sostener las etiquetas que da. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán. Gracias, Monreal, gracias por ponerla ahí. Y el Tribunal Electoral ahora toca resolver sobre este tema. Sí se hace necesario pues hacer un llamado a la priorización de la libertad de expresión, porque el debate público pues puede ser y ha sido muy fuerte siempre, históricamente, pero llamar a la censura o definir qué se puede y qué no se puede decir, y más cuando la verdad es que honestamente hoy sí hay casos concretos de algún tipo de señalamiento, pues es muy preocupante. Entonces, en esta siguiente etapa, que seguramente habrá de resolver el tribunal, me parece que hay una alta responsabilidad democrática para darle una señal clara y pública a los mexicanos de que tenemos instituciones sólidas y fuertes. Y evidentemente, pues, que cada elector, hombre o mujer en este país, pueda definir desde su perspectiva, su información y el conocimiento que tiene, evidentemente, sobre lo que se está diciendo por
algún actor. ¿Se dan cuenta cómo sí es necesario? ¿Cómo sí es necesario este tema? Ya que te está vendiendo una interpretación personal como una verdad absoluta de lo que está pasando en el país. No, lo que ella está diciendo es la percepción que ella tiene en torno a este tema. No representa una verdad absoluta. Dice Kenia López Rabadán, estamos preocupados porque ahora Morena va a decidir qué se puede decir, qué no se puede decir. Yo se los dije desde hace un par de horas. ¿Quién creen ustedes que se va a enojar porque se prohíban decir mentiras o que cuando sean mentiras se aclare que son mentiras? ¿Los que dicen la verdad o los mentirosos? ¿Los que dicen la verdad o los que te quieren engañar? ¿Quién crees tú que van a ser los primeros en disgustarse? Pues claro, los mentirosos, los que te quieren venir con cuentos chinos y pues se destaparon solos. Se destaparon y quedaron al descubierto, pero dice Laura Itzel, no hay censura por la ley sobre los derechos de las audiencias. Sí, yo rechazo tajantemente que la intención sea que haya censura. Y en este sentido yo sí les podría decir que pues, yo provengo de una familia donde realmente podemos constatar que hubo represión en el régimen priista, porque mi padre estuvo en la cárcel justamente o injustamente, ¿verdad?, por estar luchando a favor de la libertad de expresión y la democracia en este país. Oiga, presidente, de ninguna manera se está planteando que haya censura. En pocas palabras, dice Laura Itzel, están con su chilladera de censura. Dicen, miren, yo vengo de una familia que realmente sabe lo que es la censura y créanme, no es impuesta por Morena la censura fue comandada por el PRI y fue comandada por el PAN. Esos que ahorita lloran y gritan censura a los cuatro vientos, eran los que ejercían el poder para censurar las voces incómodas. Quien sí me sorprendió de verdad, se los vuelvo a decir, fue Monri. ¿Qué te pasó, Ricardo Monreal? Es tu protegido, es tu compadre, es tu mejor amigo. Y hoy Ricardo Monreal, pues se traga sus palabras, se arrepiente y respalda la decisión del INE en ordenar el retiro de publicaciones del PRI contra Morena. Inclusive lo calificó como infame el hecho de llamar narcopartido a su movimiento. Vamos a escuchar. Es un punto de vista que yo no coincido. Para mí es una campaña infame el que acuses a toda una organización de narco. Me parece muy infame que acuses a una organización política de narcopolíticos. Me parece infame que mientan. Eso es, me parece, lo lógico. Yo no estoy de acuerdo con las mentiras, ni con la perversión, ni con la manipulación. No estoy de acuerdo y creo que el INE hizo lo correcto al resolver la queja. Es una decisión jurídica que el INE tomó y que si alguien está inconforme puede acudir al Tribunal Electoral. Esas son las instancias jurídicas a las que debemos someternos todos, pero yo no puedo estar de acuerdo en que a una organización política se le acuse de manera generalizada como narco. Eso no es posible, no se puede permitir. En todo caso, la autoridad jurisdiccional y el Ministerio Público debe deslindar responsabilidades. Por eso me parece que el INE hizo lo correcto en esta queja en la que ya autorizó que no se permita ese tipo de expresiones mentirosas en contra de organización política y de sus militantes. Vaya, aplaudiendo la decisión del INE en contra de su mejor amigo Alito Moreno. Milagro, Ricardo Monreal, me sorprende, porque hace apenas unos días tú estabas diciendo que era verdad, que la etiqueta de narcopolítico le estaba ganando terreno a Morena. Milagro, ojalá, yo sé que no, pero ojalá y te tomes desde este punto de vista tu trabajo, Ricardo Monreal, pero yo sé que esto es un despiste para que no se vea tan descarado que, cómo te encanta blindar
a Alito Moreno. Pero bueno, para que no les quede duda, el consejero del INE, Arturo Castillo, aclaró que las medidas cautelares contra Alejandro Moreno fueron aprobadas porque las publicaciones las realizó como dirigente nacional del PRI y no en su calidad de senador, por lo que no están protegidas por la inmunidad parlamentaria. Vamos a escuchar porque esto le tira todo su argumento a Alito Moreno. En este caso, Alejandro Moreno no estaba actuando como senador de la República, estaba actuando como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Tan es así que todas las actuaciones que constan en el expediente acudió representado por el maestro Sixto Duarte Álvarez y según justamente la protocolización del nombramiento del licenciado Sixto Duarte como secretario jurídico y de transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y al que se le otorgan justamente facultades de representación para el propio Alejandro Moreno, fueron otorgadas ante notario público por el licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, quien declara que también se le conoce como Alejandro Moreno Cárdenas o Alejandro Moreno, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. No vino a defenderse como senador, vino a defenderse como presidente de un partido. Esto implica que aquí no está cubierto por la inmunidad parlamentaria que tanto se ha mencionado. Y como lo dije ayer en la comisión de quejas, sí, como en otros casos que se han dado, de hecho uno recientemente, el senador hubiera hecho estas expresiones en el contexto de un debate parlamentario, hubiera estado absolutamente... Me sorprende la novatada de Alito Moreno, siendo que el PRI es tan constitucional según sus propias palabras. Es una novatada. Se tropezó con sus propios pies Alito Moreno, porque le ganó la soberbia y fue a defenderse de la decisión del INE, de la acusación que hace Morena, como presidente nacional de su partido. ¿Qué quiere decir eso? Que como presidente no están protegidos o no está protegido por la inmunidad parlamentaria porque no fue a nombre de él como senador, fue a nombre de él como presidente del partido, lo cual constituye que sus señalamientos, sus declaraciones también fueron como presidente nacional de el PRI. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de a qué hora nos estén viendo. Muchas gracias por acompañarnos.